Analista internacional Claudio Fantini. ¿Qué tal, Claudio? Gracias por recibirnos. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días, un gusto saludarte. Bueno, en primer lugar, ¿cuál es tu lectura sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas en Venezuela, considerando lo que ha ocurrido con esta autoproclamación del gobierno, mientras el resto del esquema del sistema político de Venezuela habla de fraude? Sí, es realmente muy preocupante, muy preocupante. Yo creo que este es un momento peligroso, porque lo que estamos viendo es al régimen de Nicolás Maduro tratando de esconder un elefante en una caja de fósforo, ¿no? Es muy grotesco, y eso resulta aterrador, ¿no? Estaba claro desde poco después del escrutinio que se estaba preparando un fraude, una elección que se hace con voto electrónico y donde la polarización es casi absoluta. Como mucho podía demorar una hora en hacer conocer los resultados o la tendencia inexorable. Sin embargo, pasaron la 1 de la madrugada hasta que recién se anunció una cifra que, bueno, creer en ella equivale a terraplanismo electoral. Es absolutamente absurda, ¿no? Y esas horas que se demoraba un anuncio que debía hacerse de inmediato, porque el voto es electrónico, apretan un botón y aparece la tendencia claramente. El tamaño de la demora lo que evidencia era la abrumadora mayoría que habían obtenido los opositores. Mientras más se demoraba el régimen en anunciar el resultado, mostraba que más le costaba dibujar en el escrutinio la cifra que necesitaba para proclamarse ganador, ¿no? Por eso creo yo que a partir de ahora, Fernando, la atención tiene que estar puesta en los gobiernos de la región, sobre todo, y también del resto del mundo, porque lo que ha pasado es muy grosero, muy grotesco y por ende muy peligroso, ¿no? Sobre todo hay que esperar el pronunciamiento de Lula, el pronunciamiento no tanto de López Obrador, que ya está de salida, como de Claudia Sheinbaum, la Claro. presidenta entrante en México. Son dos países muy importantes. Hasta ahora se han pronunciado y en sentido correcto los gobiernos de la Argentina, de la calle Pou en Uruguay, de Chile, muy bien Boric, mostrando su honestidad política. Bueno, es muy importante que Claro. y otros Allí, varios Claudio, países digamos más, que ¿no? todos los gobiernos de la región hasta ahora, incluso los que uno supondría de cierta afinidad ideológica con lo que podría ser el régimen venezolano, todos han puesto la voz en alto acerca de la posibilidad del fraude. Digamos, prácticamente, tal vez la excepción sea Evo Morales y me imagino el gobierno nicaragüense, pero digo, prácticamente no hay apoyos para Maduro en la región. Ya se pronunció en ese sentido oficialmente el gobierno de Brasil. Te pregunto, Fernando, No, si no, se pronunció porque en el caso puntual de Brasil todavía yo al menos no tengo esa información de que se haya pronunciado, pero digo, en líneas generales, ese comunicado conjunto del que participó también la Argentina, digamos, eso marca que sacando alguna excepción, el aislamiento para Maduro es muy contundente. sí, sí, seguro, seguro, pero para que ese aislamiento se vuelva sofocante, tiene que incluir a Brasil, tiene que Ok. incluir a Colombia y tiene que incluir a México. No descarto que se sumen en un sentido positivo, ¿no? Que se sumen a favor de un pueblo cuyo pronunciamiento en las urnas está siendo robado muy groseramente. Pero Claro. bueno, se está haciendo esperar ese pronunciamiento. Yo creo que va a ser clave, como va a ser clave el pronunciamiento de las democracias del mundo en general. Ya estamos viendo pronunciamientos terraplanistas. Irene Montero, por caso del partido Podemos en España, está bien, es un partido que se volvió
insignificante, pero el apoyo de Irene Montero, una de sus figuras principales, a Maduro, dando por legítimo el resultado que anunció Ujú. Maduro, bueno, parece confirmar que a Podemos lo financió desde un inicio o en sus orígenes las arcas del chavismo venezolano, los petrodólares del Ujú. chavismo, ¿no? Como también a Rodríguez Zapatero. Ese es otro pronunciamiento importante que hay que esperar, ¿no? El pronunciamiento del presidente de España, Pedro Sánchez, quien ha estado demasiado cerca de Rodríguez Zapatero, y Rodríguez Zapatero en sus gestiones supuestamente mediadoras en años recientes en Venezuela ha dejado más dudas y tinieblas que certezas y claridades. Bien, está claro además que decías muy peligroso lo que está ocurriendo y qué se puede esperar de aquí en adelante, sobre todo para las próximas horas. Digamos, es claro que la oposición no va a reconocer esa derrota de ningún modo y el gobierno de Maduro seguramente tome represalias. ¿Qué se puede esperar de las próximas horas de Venezuela? Bueno, en principio nada bueno, es inquietante pensar en las próximas horas. eh, los antecedentes son nefastos, ¿no? Recordemos que en la década pasada hubo dos grandes olas de protestas masivas en las calles que fueron ferozmente reprimidas. Se dejó alrededor de 200 personas muertas Ujú. como saldo de esa represión. El régimen asesinó con su represión a casi 200 personas, llenó prisiones militares como la de Ramo Verde de presos políticos, torturó a mansalva, a escalas industriales, en ese lugar siniestro que es el Helicoide, el cuartel general del SEBIN, ¿no? El aparato de inteligencia del régimen chavista, y esto ha sido corroborado nada menos que por el alto comisionado de Naciones Unidas que presidía Ujú. Michelle Bachelet, con toda la credibilidad bien ganada que tiene la expresidenta socialista de Chile. Bueno, esas oscuridades vuelven a ensombrecer el futuro inmediato de Venezuela. Hay un peligro de represión, hay un peligro de nueva ola migratoria. Es posible que sea gigante en las próximas semanas y meses esa diáspora que ya tenía dimensiones bíblicas, Ujú. ¿no? Y que inunda Claro. la región y otros países Y que ahora del mundo. Es muy seguramente tenderá a acentuarse, ¿no? Esa diáspora así es, tenderá a por eso acentuarse. mucha gente siente Ujú. desesperación por estas horas en Venezuela. Tenía, tenía una esperanza muy, muy grande, esa esperanza se hizo trizas en horas de la madrugada cuando Maduro dejó en claro que su descaro, su temeridad, bueno, es infinito, ¿no? No Ujú. tiene un resquicio de responsabilidad para con la gente. Yo tenía la esperanza de que esa tardanza en publicar los resultados esté señalando no solo una dificultad en dibujar un fraude, porque la diferencia era muy abrumadora a favor de la oposición, sino porque también el régimen estaba discutiendo hacia adentro qué hacer, Ujú. si reconocer el resultado o perpetrar lo que estamos viendo. Esto es un golpe de Estado, de algún modo, porque Claro. están desconociendo la voluntad del soberano, le están Ujú. aplastando. Bien. A mí me recordaba Nicaragua 1999. Yo Ujú. estuve en aquella elección electrizante en la que el FLN, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que llevaba una década gobernando en un régimen revolucionario, en un régimen de facto, pero estaba de cara a legitimarse en las urnas, y de repente uno escuchando por radio en Managua el escrutinio,
Bueno, de repente el escrutinio se cortó, dejaron de leerlo muy al inicio, empezaron a poner música y la repetían. Uno cambiaba de radio y escuchaba la misma música. Era el tema ese, devórame otra vez, me quedó grabado, ¿no? Porque hasta la madrugada estuvieron pasando ese tema. Bueno, y es que la cúpula del FSLN estaba discutiendo si reconocer el resultado o perpetrar un fraude o directamente anular el proceso electoral. Yo Es creo que importante gracias a Sergio ese recuerdo, ¿no, Claudio? Porque, digamos, eso que pasó en 1999 y hoy en 2024, cómo todavía está Venezuela, ¿no? Eso, por eso es tan inquietante que, digamos, que de algún modo pudiera aceptarse o pudiera viabilizarse un proceso electoral tan oscuro como este. Quiero preguntarte ahora, ¿qué pasa con la Argentina y qué pasa con Javier Milei? Milei estuvo entre las primeras críticas que aparecieron en redes sociales y fue de los primeros presidentes en pronunciarse y, por supuesto, en cosechar una respuesta por parte del régimen venezolano. En las últimas horas, Milei lo llamó dictador a Maduro y bueno, recibió una respuesta por parte del canciller venezolano llamándolo nazi. ¿Por qué está Milei picando tan en punta y qué puede traer eso como consecuencia? Bueno, yo creo que debe ser una de las pocas cosas en la política exterior de Milei con la que estoy de acuerdo. En la política exterior y en la interior también. En esto estoy de acuerdo. Me parece que está actuando con inteligencia, no sé si con apego a la democracia. Yo veo en el ultraconservadurismo siempre una pátina de cultura autoritaria que a mí me parece que la llevan muy a flor de piel. Yo creo que está actuando desde la inteligencia, no desde las vísceras, pero está actuando inteligentemente en todo caso. Uh -huh. Se está poniendo de principal enemigo de un régimen fascineroso, Uh -huh. ¿no? De un déspota que es un forajido, ¿no? Tenerlo de enemigo a Maduro, que Maduro te repudie, y es un honor, Uh es -huh. un honor. Yo creo que Maduro le está haciendo un gran favor a Milei y lo está haciendo también jugando con alguna inteligencia, ¿no? Por un lado, tratando de darle a los venezolanos la impresión de que solamente Milei lo está repudiando, cuando también lo hizo Gabriel Boric, cuando la mayoría de los gobiernos de la región, todos se han pronunciado en ese sentido. Él le está respondiendo a mí porque responderle a mí resulta útil. Milei representa una posición extrema, no una Uh -huh. posición moderada y centrista, que es donde reside el punto de apoyo de la democracia pluralista. Entonces, para Maduro es funcional enfrentarse con Milei y viceversa. Para Milei es funcional enfrentarse con Maduro. Yo creo que los insultos de Uh Maduro de las -huh. últimas horas contra Milei, a Milei lo fortalece. Claro, está claro que se sienten cómodos mutuamente con esa pelea. Por último, Claudio, ¿qué va a pasar con Estados Unidos? ¿Qué reacción crees que va a tener Estados Unidos enfrascado en su propio proceso electoral tan complejo dentro del Partido Demócrata? ¿Qué reacción podría Bueno, esperarse de ese lado? yo creo, yo creo que Estados Unidos muy adivinable, es probable que se repitan las sanciones, que Uh se -huh. reinstalen las sanciones. Sería muy raro que eso no ocurra. Yo daría por hecho que se van a reinstalar las sanciones económicas en su totalidad contra Venezuela Uh -huh. para debilitar el régimen. Bien, muy claro. Claudio, muchísimas gracias por estos minutos. A vos un abrazo grande, Fernando. Claudio Fantini, analista internacional allí, dándonos una primera lectura de lo que está ocurriendo por estas horas en Venezuela.